El trabajo este que vamos a hablar es la realización de un proyecto académico de plan estratégico. Un plan estratégico de desarrollo cultural. Un plan estratégico es una herramienta, un instrumento que se emplea en la planificación para obtener determinados resultados. Esto que parece redundante no lo es por lo siguiente, porque el plan estratégico lo que lleva adelante es orientar los recursos y los conocimientos vinculados al logro de un objetivo determinado. Ejemplo. Y por supuesto, como ustedes bien imaginarán, es un concepto que proviene del ámbito militar. Es decir, es una técnica que desarrollaron fundamentalmente los norteamericanos a partir de la Segunda Guerra Mundial como una técnica de desarrollo de proyectos, una técnica de planificación. Los norteamericanos durante la guerra lo que hicieron, lo que demostraron fue una capacidad inmensa logística. Fue gracias a esa capacidad logística que consiguieron ganar la guerra, y esa capacidad logística luego se fue multiplicando en cuanto a concepción de planificación en los años siguientes y en las guerras que se sucedieron. Por ejemplo, cuando fue la guerra del Golfo, desde el momento en que se planteó el conflicto hasta que se llevaron a cabo las acciones bélicas pasaron más de 6 meses. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque la flota solamente norteamericana, para recorrer todo ese recorrido, dar la vuelta, pasar por abajo de África, llegar hasta la zona de conflicto, ya tardaba meses. La acumulación de los elementos. El ejército norteamericano nunca da una batalla en la que no tiene una proporción inferior a 3-1. Es decir, que dan la batalla cuando tienen posibilidad de ganarla, si no, no la dan, esperan, ¿no? Ese concepto es un concepto particular, pero que les ha permitido desarrollar una concepción logística de tener los elementos a disposición que luego se aplicaron al ámbito de la industria y al ámbito económico, al ámbito empresarial. Entonces, un plan estratégico lo que busca es conseguir un objetivo prioritario y algunos objetivos secundarios, pero no agota toda la temática. Por ejemplo, el plan de combate de una guerra el objetivo de ese plan sería ganar la guerra, claro. Pero eso no quiere decir nada, la pregunta es cómo. Entonces uno debería decir, bueno, ¿cómo hacemos no ya para ganar la guerra, sino para conquistar esa posición? Bueno, para conquistar esa posición hace falta estos recursos, hace falta estas estrategias, hace falta tal disposición de materiales, de hombres, de alimentos, de movilidad, y todo eso tiene que estar a un tiempo determinado. Acá no está en discusión el valor y el coraje, eso es un tema que no es una variable importante. Lo importante es que uno tenga todos los recursos necesarios para obtener ese fin. Por eso es muy importante definir el objetivo. El objetivo no puede ser un objetivo general, tiene que ser un objetivo particular que uno quiera conseguir y que se define como una definición de tipo político, es decir, es una elección. Uno elige de entre todo, en una pelea callejera, ¿a quién le voy a pegar? Bueno, al más chico, al más chico, rápido. ¿No? Uno elige, le puede pegar. ¿Cuál es el objetivo? Pegarle a todos y ganarles, pero empiezo por el más chico, abusando de mi tamaño. Entonces siempre se trata de un objetivo. Entonces primero hablamos del tema del plan estratégico. Plan siempre tiene que haber un objetivo principal. Y luego objetivos secundarios, ¿no? Este objetivo principal que nosotros nos fijamos
En este caso va a tener que ser definido. Para nosotros poder fijar ese objetivo vamos a necesitar información. Para poder situar ese objetivo que queremos conquistar, queremos lograr, necesitamos información, porque si no, no podemos llevarlo adelante. Entonces, conlleva una cantidad de pasos previos para conseguir ese resultado. La información es uno de los elementos principales, justamente, no solamente la definición, porque la definición podría no tener base de sustentación. Y esa base de sustentación va a estar dada, por un lado, por las condiciones relativas en las que se desarrolla este plan, es decir, cuál es el contexto general en que se desarrolla este plan. Y luego, cuáles van a ser los recursos con los que vamos a contar para llevar adelante este plan. Entonces, la intención en la que vamos a trabajar nosotros en este plan estratégico, en este modelo de plan estratégico, que es un proyecto que debería desarrollarse en 1 año y medio, prácticamente, o sea, desde acá hasta fin del año que viene, pero en esta primera etapa vamos a trabajar en un área particular que es el área de los recursos, es decir, la información de base. Entonces, este plan estratégico tiene un objetivo principal y objetivos secundarios, y tiene fases, o sea, etapas, ¿no? Esta fase del plan estratégico, la primera sería el diagnóstico, y formulación estratégica. Y en la fase 1 y la fase 2, que sería el plan operacional, el plan de operación, ¿no? Este es el plan de operaciones, ya es el plan mismo, es el plan en sí mismo. A mí me tocó tener a cargo el Plan Estratégico de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, que se hizo bajo el gobierno de Ibarra, siendo secretario de Cultura Jorge Tellerman. Jorge Tellerman nos pidió a un equipo que armamos, junto con gente de Barcelona, trabajar sobre un proyecto de Plan Estratégico de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, cómo proyectar la evolución de la vida cultural de la Ciudad de Buenos Aires en un plazo determinado y lograr que ese plan consiguiera ciertos resultados. Entonces, siempre se arranca desde algún lado, pero siempre hay que ir y volver en esta información, no basta solamente con proponérselo. Porque un plan estratégico no surge solamente del retrato, del registro de la realidad, ni tampoco de la suma de las voluntades de los que van a participar después en ese espacio, sino que también incluye una voluntad política, una decisión de llevar las cosas en ese sentido. Es decir, que hay una participación activa de quien lleva adelante el plan estratégico, porque se fija objetivos que tienen que ver con la ideología, el pensamiento base, los propósitos de un gobierno, de una administración, de un sector. Entonces, eso nosotros lo hicimos, trabajamos con la gente que había hecho el plan estratégico de Barcelona, y que es un proyecto que se realizó, se hizo en su totalidad, y que trajo cambios importantes para la ciudad de Barcelona. En el caso de la ciudad de Barcelona, ellos se fijaron como objetivo el reunir a todas las energías posibles dentro de esa ciudad y definir cuál era el objetivo que ellos se fijaron para el progreso de esa ciudad, que se hizo desde la administración de la ciudad de Barcelona, ¿no? Definir a Barcelona como ciudad del conocimiento y de las artes. Ese es el objetivo del plan estratégico de Barcelona. El plan estratégico se desarrolló en 10 años, y el punto al que había que llegar era a ese. Es decir, que
iniciadas las acciones en una fecha 0, al llegar al año 10, la ciudad hubiera alcanzado un gran desarrollo como ciudad del conocimiento y de las artes. Ahora, ¿cómo se llega a esta definición sintética? Porque la definición del objetivo tiene que ser bien sintética, ¿no? Bueno, se llega por una cantidad de consideraciones, de análisis, de informaciones, de datos. Y este periodo de 10 años tiene como jalones arbitrariamente determinados, en los cuales un año se centra en una actividad, otro en otro, son funciones arbitrarias. Por ejemplo, un año dentro del desarrollo de este plan en Barcelona fue el año Gaudí, porque, bueno, le dedicaron a ese gran arquitecto catalán el año. Eso implicó una cantidad de actividades académicas, artísticas, turísticas, vinculadas con eso. Porque el pensamiento que subyace a esta idea del plan estratégico es convertir a ese lugar al que uno está apuntando en algo diferente de lo que comenzó siendo, ¿no? Es decir, conseguir una modificación usando todos los recursos que la sociedad tiene a disposición. Un plan estratégico no es una política pública, es decir, es una política pública, pero no es una política pública de las habituales. ¿Por qué? Porque las políticas públicas están reguladas por las relaciones entre la autoridad y los ciudadanos. Es una dinámica entre la demanda y la oferta, entre la imposición y lo que se solicita. Este caso es bien distinto. En este caso uno parte de la base de que acá el objetivo sería ganar la guerra. Bueno, ¿cuál era el objetivo? Decíamos antes, ¿cuál es el objetivo de esto? El objetivo es que Barcelona sea más culta que cuando empezó. Bueno, sí, eso estamos todos de acuerdo. Para eso hay un área de cultura que se ocupa de eso. El área de cultura tiene escuelas de arte, realiza espectáculos, pero todo eso no va a cambiar nada. Eso va a seguir la dinámica natural, el juego de las fuerzas sociales, y más o menos no va a modificar algo. Si nosotros queremos modificar ese equilibrio, tenemos que apuntar rompiendo para algún lado, buscando un objetivo determinado. Entonces, ¿este objetivo cuál fue? En vez de que uno diga, bueno, Barcelona es la segunda ciudad de España, Barcelona es una capital europea, Barcelona es un lugar turístico y atractivo por sus tradiciones culturales, uno diga, no, pero eso no basta, nosotros queremos que esa ciudad se convierta en la ciudad del conocimiento. Entonces, bueno, ahí hay que agregar algo, porque lo que estaba dado naturalmente, Silicon Valley es una ciudad del conocimiento en California, y está asociado a eso, ¿no? No, hay que hacer algo para que cambie. Bueno, este plan, en el caso de ese, se escalonó a 10 años, en el plan que nosotros hicimos también se escalonó a 10 años, y fue un éxito por un lado, por la convocatoria y por el diseño que se hizo, fue un fracaso por el otro, porque al tercer año que hubo un cambio político, la nueva autoridad lo desestimó y lo dejó de hacer funcionar. Pero en cambio fue un éxito porque la mayor parte de los temas que se habían planteado como prioritarios en el diseño del plan fueron tomados como políticas culturales por la autoridad correspondiente en ese momento. O sea, yo, por ejemplo, había planteado la creación de un Fondo Metropolitano de las Artes, siguiendo el modelo del Fondo Nacional de las Artes, y eso se creó. La creación de un observatorio de la ciudad, se creó un observatorio cultural. Es decir, que muchas de las instituciones o de los proyectos que se imaginaron en ese entonces, se aplicaron después, fueron usados como un banco de ideas para la gestión posterior. Pero lo ideal no es eso, porque lo ideal es que el plan, una vez que se pone en marcha, siga siendo monitoreado por una unidad que vigila la aplicación y los cambios que se producen en la aplicación del plan, ¿no? Y lo vayan ajustando con miras a lograr ese objetivo. Lo que uno no puede es cambiar los objetivos en el camino, pero para que se den una idea, cuando hicimos el de Buenos Aires, al hacer un análisis de lo que se llama el entorno, en el entorno se analizaron comparativamente la relación de Buenos Aires con otras ciudades de las mismas características, porque es importante saber
cuál es el lugar que uno ocupa dentro del panorama de instituciones similares. Eso lo hace el comercio, ¿no? Uno dice, bueno, voy a fabricar pelapapas. ¿Cuántos pelapapas se fabrican en esta ciudad o se venden en la Argentina? Tengo lugar para ¿cómo sería el mío? Fosforescente. ¿Cómo puedo ser diferencial para poder meterme dentro? Pero tengo que saber cómo son los otros pelapapas. Tengo que saber cuántos pelapapas hay. ¿Cómo? Bueno, el estudio de mercado justamente te da eso, te da una situación de tu producto o de tu emprendimiento frente a los otros, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a comparemos a Buenos Aires con todas las ciudades del mundo. Entonces, no, es difícil eso, porque es medio incomparable y porque hay desproporciones muy grandes. Por más que Buenos Aires, por sus características, es una ciudad, incluso por población, que entra dentro del rango de las primeras, supongamos, por ahora, 20 ciudades, ¿no?, del mundo. En cuanto a servicios culturales, podría decirse que sí. Pero la realidad es que hay diferencias muy grandes con otras ciudades y además tampoco hay una interacción tan grande con otras ciudades como para uno decir, es mi competencia en esto. Eso es fantasía porteñista. La realidad era que podía situarse, analizar comparativamente a Buenos Aires con respecto a otras ciudades del mundo, primero dijimos latinoamericano, sí, puede ser un poco más, puede ser iberoamericano, o sea, incluyendo España y Portugal. ¿Por qué? Porque existe una relación de cooperación, porque hay proyectos comunes, porque hay una vinculación, ¿no? Entonces, partimos de la base de comparar a esa ciudad en el aspecto cultural, ¿no?, con otras ciudades del mundo iberoamericano. Entre las comparaciones que se hicieron, la primera comparación que se hace es la comparación del presupuesto, porque eso es un dato objetivo duro que uno puede analizar con claridad. En ese momento, cuando se hizo, que esto fue en el año 2000, cuando se hace la comparación, salía primera ciudad en presupuesto en el mundo iberoamericano era Madrid, la segunda era Buenos Aires, la tercera era Barcelona. Bueno, después vino el año 2001, entonces pasamos a estar atrás de Asunción, en un año estábamos detrás de Asunción. Ahora, eso nos hizo reflexionar también sobre el grado de objetividad que tenía este análisis, ¿no? Y sin embargo, lo que nos demostraron los 2 años que siguieron, fue que justamente ese parámetro no era suficiente para determinar esto. ¿Por qué? Porque en el 2001 y 2002, cuando vino la gran crisis, justamente se produjo el efecto inverso de lo que se imaginaba. Es decir, que la gente, en vez de retraerse en las prácticas y consumos culturales, lo multiplicó. Y entonces, en el año 2002, se vendieron el doble de entradas de cine que el año anterior. Y se vendieron más libros y la gente iba a más conciertos que en los años anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir, en ese aspecto sociológico, que frente a esa crisis de valores y sobre todo esa desconfianza en el mundo político y en los partidos políticos que sobrevino a la gran crisis, bueno, algunos se volcaron a las iglesias, sobre todo a las iglesias evangélicas, los que tenían fe, y otros se volcaron a la actividad artística como espectadores, como consumidores o como practicantes. Es decir, que ese parámetro era válido, pero no era suficiente para interpretarla. ¿Por qué? Porque quiere decir que la vida cultural en Buenos Aires siguió funcionando de la misma manera. La densidad, a tal punto que en ese entonces habíamos pensado, Tellerman había dicho que por qué no elaborábamos un índice como el Nerval, que permitiera, cosa que nunca se hizo, que permitiera hacer un seguimiento, ¿no?, de la vida cultural de la ciudad. O sea, si subía, bajaba, subía, ¿no?, tenía acciones, ¿no?, pero podía ser, no es imposible. Con todas las variables que hay se podría conformar un índice así. Y tener un dato, no quiere decir que sea el dato que agota todo, pero es un dato. Y es un dato bastante objetivo. Entonces, en esta primera etapa de diagnóstico, el diagnóstico está integrado por una cantidad de elementos. El primer... ¿Perdón? No.
el primer elemento, entonces, que nosotros vamos a tener en cuenta, ya en esta primera fase, ¿no? Primera fase de diagnóstico, el primer elemento que vamos a tener en cuenta es el entorno futuro, lo que se llama el entorno futuro. El entorno, después yo todo esto se los voy a dar de todas maneras, ¿no? Futuro. Quiere decir, esta es una consideración más bien de tipo general, es la base ideológica del proyecto, es decir, cuál es nuestra visión del mundo, qué visión tenemos del mundo en el que estamos y hacia dónde va a evolucionar. Hay una cantidad de parámetros que conocemos, de acumulación histórica, de tradiciones, y otros que conocemos por completo. Si hubiéramos tenido que juzgar en el año 2000 sobre el desarrollo de la informática, yo qué sé, no hubiéramos podido imaginarlo. Eso había que ser Julio Verne para darse cuenta de los cambios que se iban a producir en estos años, en estos pocos años, 15 años, basados en el desarrollo tecnológico, no en los contenidos, sino en el desarrollo tecnológico en sí mismo, que modifican las relaciones sociales, todo ha atravesado la totalidad del espectro de la sociedad, el cambio tecnológico, sobre todo el referido a la informática, ¿no? Entonces, en este diseño de que nosotros tenemos que pensar cuál es la situación y cuál es el nuevo, el entorno futuro, el nuevo mundo, ¿no? El mundo al que se va. Todas estas consideraciones, como las que yo hago sobre los chinos o sobre el WhatsApp, entran dentro de esto, porque nosotros, si no, vamos a imaginar que estamos en la escuela de Fidias y Policleto de las Bellas Artes y pensar que va a ser siempre eso. Y a lo mejor no va a ser siempre eso, a lo mejor eso va a seguir como alguna de las tradiciones histórico-culturales que nosotros seguimos, pero no van a estar en el centro del interés de la población. Va a cambiar. Es decir, que acá estamos haciendo una prospectiva con respecto al futuro, al entorno, a cómo va a ser el espacio en el que se va a desarrollar este plan, cuando culmine. Lo tercero que se va a considerar es la actividad cultural en sí misma. Esta es la parte en la cual nosotros lo que analizamos es la realidad, es el hoy. ¿Qué es lo que pasa en la vida cultural del espacio al que nos vamos a referir? Y acá nosotros nos vamos a referir, vamos a ser un poco más ambiciosos que la ciudad y vamos a pensar en la provincia. O sea que este plan estratégico va a estar orientado a la provincia toda. Sí. También. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro objetivo principal como objetivo que es ciudadanos misioneros. Aumentar la lectura. La promoción promoción de la ¿no? lectura. Entonces, tendríamos que hacer previo al diagnóstico todo un relevamiento. Exactamente. Todas las acciones que se hacen a nivel cultural para luego llegar a este diagnóstico y analizar puntualmente en la situación, por un lado, que estamos nosotros hoy como institución y a lo que podemos llegar en un tiempo corto, ¿no? Que es Sí, pero eso hay que agregarle que es en el tiempo, porque no es indefinido. Indefinidas son las políticas culturales, ¿no es cierto? Se suceden las administraciones y el objetivo siempre va a ser la promoción de la lectura. Pero resulta que en un tramo nosotros queremos provocar un cambio y mensurarlo, tener capacidad de medir cómo llegamos a eso, ¿no? Pero por supuesto que es aplicable a cada una de las áreas en particular, por supuesto. Entonces, ¿cómo juzgamos cuál es la actividad cultural? Entonces, uno sería la política cultural actual, es decir, cuáles son las líneas actual.
cuáles serían las líneas que en este momento están jugando en las decisiones políticas de política cultural. Las líneas locales, que van a ser en distintos rangos administrativos, porque una va a ser la política de la todas políticas públicas, también políticas privadas, porque hay instituciones que llevan adelante también actividades y que lo llevan por su propia decisión, no le piden permiso a nadie, ¿no? Entonces eso sí uno tiene que ir tanteando, sacando la fotografía para ver qué es lo que hay, no lo que desearíamos que hubiera, ni lo que hubo. No tiene importancia, lo que importa es lo que hay, lo que está funcionando, ¿no? La manera de evaluar esto en los términos más objetivos es el presupuesto. Esto que románticamente los economistas llaman el reflejo presupuestario. O sea, cómo se refleja esa actividad. Porque una cosa es lo que decimos que hacemos y otra, en la Feria del Libro de Buenos Aires y en todas las ferias del libro, se entrevista siempre a alguien que viene. Entonces dice, ¿usted cuántos libros por año? 15. No. ¿Usted por qué viene? No, porque me gusta muchísimo el libro. ¿Y cuántos libros leyó el año pasado? Ninguno. O sea que hay un valor que es superior a la realidad. Bueno, el presupuesto revela cuál es la realidad, porque administrar y gestionar es administrar recursos, es tomar decisiones de inversión de esos recursos. Esa decisión cada vez surge de una toma de decisión que hace la autoridad y se refleja en el presupuesto. A veces eso incluso hasta se hace, porque también se hace sin toma de decisión, sino que se hace y pasa, pero después sí se refleja en el presupuesto. O sea, a lo mejor nadie dijo que lo hizo, pero después, cuando llega el momento de pagar la cuenta aparece. Entonces el presupuesto, yo recuerdo en el caso en Buenos Aires, Jorge Tellerman había nombrado, en ese entonces había hecho una modificación en la estructura de la Secretaría, había nombrado una nueva subsecretaria, que era de patrimonio. Entonces, que era una arquitecta patrimonialista, y yo qué sé, ¿no? Bueno, fantástico, muy bien. Entonces vamos a ver presupuesto patrimonio 3%. Entonces, no, entonces era mentira, no era verdad. La realidad es que, además, en un campo como el de patrimonio son ladrillos, no es congresos ni libros sobre el patrimonio. Patrimonio son ladrillos uno encima del otro. O sea que si uno tuviera una política patrimonial como la que tienen los italianos, que mencionábamos el otro día, debería representar por lo menos el 50% del presupuesto o más, porque eso cuesta plata, cuesta mucho dinero. No es un libro sobre las ruinas jesuíticas, es las ruinas jesuíticas, no es lo mismo, no es lo mismo. Y por eso los italianos tienen diferenciado entre, ellos consideran, lo decíamos el otro día, que la gestión cultural, la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, se ocupa primero y principal de los temas de patrimonio, porque tienen tanto patrimonio que es un esfuerzo nacional permanente para sostenerlo. Y por el otro lado, la actividad performática, activa, eso está en el Ministerio de Turismo. Es distinto, ¿no? Es una concepción particular. Así que el análisis del presupuesto es muy importante. Y además se puede leer con cierta facilidad. No crean que también es un arcano como nos hacen creer los responsables, no sé si habrá responsables acá del área económica, pero se puede leer con cierta facilidad, una vez entendiendo 2 o 3 cuestiones, ¿no? Entonces, luego esto sería la composición del presupuesto por partidas. Esto quiere decir cómo internamente se distribuye el presupuesto. Uno recibe una torta, pero internamente lo distribuye en distintas partidas. Cada partida va a tener, entonces eso también va a revelar, ¿no?, en qué nos estamos poniendo el acento y en qué no lo ponemos. Y
por último, la composición del presupuesto por jurisdicción. Es decir, cómo se compone ese presupuesto en relación a las otras áreas de gobierno. ¿Es mucho, es poco? Cuando uno lo tiene que analizar en el contexto de los otros presupuestos de una política pública. Y cómo se compone ese presupuesto y cómo está relacionado. Por último, y en una forma comparativa también, sería la evolución, porque eso nos da una pauta de los intereses que se van manifestando en esas políticas públicas. Al ver comparativamente, si tomáramos 10 años, uno va a ver dónde hubo momentos en que hubo mayor interés o más recursos. En fin, caben todas las explicaciones del caso. Uno podría decir, no se pudo ese año porque hubo inundaciones y la prioridad fue fenómeno, perfecto. Pero uno sabe porque ese dato está ahí comparativamente. ¿Por qué? No tiene sentido verlo en un año, hay que verlo en la evolución eso. Hay que verlo en el tiempo también, ¿no? Y a la inversa también, es decir, cuando nosotros querramos conseguir ese objetivo, vamos a tener que darnos cuenta que para conseguir ese objetivo vamos a tener que disponer de los recursos correspondientes. Es decir, que va a haber que hacer una proyección del presupuesto, no va a bastar con enunciarlo. Es decir, si uno quiere, en el tercer año voy a querer crear una orquesta de 100 músicos, bueno, ¿cuánto va a costar eso? ¿Cuánto voy a tener que tener en el presupuesto de ese año? Es decir, que en ese plan voy a tener que considerarlo. Voy a querer comprar 1 millón de libros. Y luego la comparación de este presupuesto, comparación con otras ciudades, que es lo que hablábamos antes. Del presupuesto con otras ciudades. En este caso es muy importante, en la gestión nacional uno descubre que hay provincias que no tienen ningún presupuesto para cultura. Ninguno. En el presupuesto. Ninguno. ¿Quiere decir que no hacen nada? No, hacen. Pero lo hacen con de otras jurisdicciones. A lo mejor la gobernación, el Ministerio de Gobierno, Educación, lo que sé. Pero en el presupuesto no aparece nada que diga eso. Y va a aparecer seguramente en el inciso 1, que es el de sueldos, porque a lo mejor va a haber unos sueldos en los que se paga a gente que trabaja en esa área. Pero nada más, van a estar como única ingreso dentro del presupuesto el inciso 1, sueldos. Todo el resto no hay nada. O sea, ¿qué van a hacer? No se sabe. Se pagan los sueldos y después que Dios los ayude. O como tuvo un amigo mío que manejó un centro cultural en San Pablo, muy importante, que se llama Memorial de América Latina, y en 3 años de crisis le dijeron, la política es presupuesto cero. Presupuesto cero. O sea, había para pagar los salarios, nada más prender la luz, para eso había, pero no había cero presupuesto de producción. Y bueno, el tipo se las ingenió, consiguió un acuerdo con una línea de aerolínea que le daba los pasajes, con un hotel que le daba la hotelería, y los artistas, por ir a San Pablo y estar en ese lugar magnífico, venían gratis. Y venían, hacían sus presentaciones gratis. Bueno. Sí, claro, no, sí, naturalmente. Pero digo, te ponen ese plan, que es el plan que más le gusta a las autoridades políticas, presupuesto cero, hay que tratar de desalentarlo. No, hay que desalentarlo, hay que explicarle que mejor que no. Mejor, dennos un presupuesto acorde a las necesidades, ¿no? Bueno, aquí viene el centro de la actividad que nosotros vamos a hacer hasta fin de año, que es los recursos culturales. Y acá estos recursos, lo que vamos a realizar en realidad es un relevamiento de recursos culturales del espacio en el que hemos decidido aplicar el plan cultural. Es decir, la primera acción que vamos a hacer es un relevamiento. Es la parte de la fotografía.
¿De dónde surgen estos datos? Porque los datos que vamos a nosotros utilizar, vamos a requerir primero la denominación del recurso, ¿qué es? ¿No? Segundo, ¿cuál es el ámbito al que pertenece ese recurso? Si es una construcción, si es una biblioteca, si es un terreno, un ámbito patrimonial. La localización en el lugar donde, o sea, localización física en el lugar donde ese bien está. La titularidad, es decir, la propiedad de quién es ese bien, si es de la nación, si es de la provincia, si es del municipio, si es privado. Ese dato lo vamos a tener. Y la declaración explícita si es patrimonio nacional, provincial, bueno, ley de la nación. Todos estos datos, algunos surgen de instituciones existentes. Para empezar, algunos surgen del Estado mismo. El Estado mismo, algunos datos sobre estos bienes o estas acciones tiene, supongamos, lista de iglesias o espacios patrimoniales protegidos en la provincia. Hay una lista. Esa es una lista que es provincial seguramente. Después seguramente hay una lista municipal también, en la cual van a estar incluidos los anteriores. Pero después hay una lista nacional, porque la Comisión Nacional de Museos Históricos y Sitios, eso también tiene una lista de lugares protegidos. Hay que cruzar toda esta información para ir identificando cuál es el lugar que ocupa cada uno de estos bienes y dónde está ubicado territorialmente, porque después vamos a hacer un mapa con esto. Los chilenos, eso se los voy a traer en otra oportunidad, han hecho una cartografía cultural muy importante, ya hecha hace muchos años, que baja hasta el detalle del artista individual, porque lo que pasa es que Chile es un país, a diferencia de nuestro, es un país unitario. Por consiguiente, todas las determinaciones se toman desde el poder central hacia las regiones. Pero ellos hicieron una especie de catastro nacional de todos los bienes y de las prácticas culturales, incluyendo llegando al detalle de personas, o sea, artistas con nombre y apellido. Por supuesto que esto tiene un valor relativo a la capacidad que uno tiene de actualizarlo, ¿no es cierto? Porque si no, no serviría para nada. Si no, sería solo una fotografía de algo que ocurrió en un momento del tiempo. Los artistas también se mueren, hay otros que se incorporan, creación o no, otros se incorporan. Entonces, eso requiere una especie de seguimiento muy detallado y con la colaboración, en este caso, se vuelve un poco más factible porque el gobierno nacional tiene delegaciones en cada uno de los... Esto acá sería imposible en nuestro país. En este detalle no. Pero no se podría hacer sencillamente porque no hay autoridad para hacerlo. O sea, uno lo podría hacer si enviara equipos de investigadores a todos los lugares que recabaran esa información. Lo que acá a nivel local se está haciendo es como un mapeo, pero con, digamos, las respuestas a través de un pedido del organismo que están haciendo de cada uno de los ministerios, secretarías, qué sé yo, lo cual a veces eso sí se está demorando porque no comparten la información. Bueno, claro, no solo no comparten la información. No solo eso, sino que también hay que unificar una metodología, porque qué es lo que determina que sea considerado como, por ejemplo, en Mendoza, en la década del 80, se hizo un instituto de cultura, se salió de la Subsecretaría de Cultura y se creó un instituto autárquico, relativamente autárquico. Y en el colmo de la concepción modernista se les ocurrió hacer que las autoridades se eligieran por voto directo. Entonces, lo primero que hubo que determinar fue crear un padrón de artistas, ¿no? Ya el primer problema, porque quién era artista y quién no era artista ya es un pequeño inconveniente, ¿no? Entonces ya ese padrón fue complicado, pero el asunto se distorsionó por completo al final porque se incorporaron los fotógrafos como colectivo, y hay
miles de fotógrafos en asociaciones. Y por último, los gauchos tradicionalistas, que eran muchísimo más todavía. Entonces, no sirvió para nada, no hubo manera, ¿no?, con respecto a los otros gremios. Hoy les digo que el instituto no existe más y que es una dependencia de un ministerio otra vez, ¿no? Bueno, luego vamos a incorporar el estado de la oferta cultural. La oferta cultural. Esto es, cuáles son las distintas expresiones culturales que se presentan como oferta cultural. Digo, perdón que me salió. Oferta cultural. Luego pasamos al tema del consumo, que va a ser también un elemento. Perdónenme, quiero completar lo anterior. La información es anterior de la que hacíamos referencia. Por un lado, como yo decía, pertenece a la de las políticas públicas. Pero también hay mucha información en las instituciones, por ejemplo, las de defensa de derechos de autor o las gremiales. SADAIC tiene sus datos de recaudaciones, Argentores tiene sus datos, AADI tiene sus datos. Todos ellos tienen distintas informaciones generales y localizadas, que permitirían tener una perspectiva de relación entre lo nacional y lo provincial y también interna con respecto a la progresión de esos datos en el tiempo. Esos datos están por lo general en Internet, son datos que las instituciones publican, ¿no? Es decir, que las fuentes para alimentar este registro están en las fuentes públicas, pero también en las asociaciones vinculadas a la actividad artística por la defensa de derecho de autor o por derechos gremiales. Y bueno, y lo último de lo que les voy a hablar, que es el diagnóstico hablábamos del diagnóstico como gran tema, ¿no?, de la situación actual. Y esto está dado por una forma relativamente simplista, un método simplista del cual ustedes han oído hablar seguramente, que se llama el análisis DAFO o FODA, que no se puede, claro, pero en Brasil no se puede decir, claro. En Brasil no se puede. Entonces es DAFO en ese caso, ¿no? Bueno, este FODA o DAFO, que es muy simple, ¿no?, de las oportunidades las amenazas, los puntos fuertes, fortalezas y debilidades Bueno, este análisis es un análisis que es un poco simplista, pero sin embargo no está mal como para tener una idea general en el momento en que uno arranca en el diseño, porque no agota naturalmente los temas, pero permite más o menos vislumbrar cuál es el equilibrio que hay o el desequilibrio. Si uno dice, si el objetivo del plan es que, como dice Maduro, que haya 1 millón de músicos en Misiones, entonces uno dice, bueno, a ver, ¿cuántos músicos tenemos? 150. 150, difícil. ¿Cuántos conservatorios? 2. Bueno, eso es una debilidad, no tenemos. Si hay que hacer eso, hay que hacer un cambio copernicano y que sea obligatorio. O sea, que los chicos los entreguen las familias, ¿no? Como de chicos, adiós. Que los devolvemos ya músicos a los 18 años. Entonces este es... Les gustó. Yo sé que siempre piensan lo peor que buen trabajo, esas cosas. Sí, no creo que sea tan buen trabajo, sí.
Bueno, este es una especie, hay que hacerlo cuando uno ya tiene los otros elementos, porque uno lo puede hacer cuando tiene la información correspondiente. Si no, sería una simple presunción. Y todo este plan estratégico se basa justamente en tratar de tener la mayor cantidad de datos lo más objetivos posibles en un un universo tan poco objetivo como es el de la vida cultural o de las artes. No es tan fácil, hay que tratar de volcar en cifras más o menos duras datos que son más bien blandos o líquidos, como dirían, ¿no? Hoy. Entonces hay que tratar de juntar toda esta información y nuestra idea sería que de acá a fin de año y dividiendo en equipos se vayan realizando. Yo les voy a dar una matriz, vamos a tener una especie de matriz que es la que usan los franceses, un poco completada por la manera que tienen los españoles, porque tanto los franceses como los españoles, como incluso la Argentina, a través ahora del Ministerio de Cultura, tiene un área en la cual se van recabando datos nacionales con un anuario en el que se presentan estos datos y que permiten hacer aseveraciones más o menos generales sobre la evolución o involución de la actividad cultural, porque es así. Eso existe, pero los franceses lo vienen haciendo desde hace como 30 años, está totalmente estabilizado eso, y los españoles que lo vienen haciendo como hace 15 por lo menos, tienen toda una metodología muy interesante en el bajado a las regiones, porque como ellos tienen que componer ese universo con todas las regiones, se ven obligados a atender en lo que ocurre en el pequeño, focalizar en pequeños espacios territoriales y no solamente en el grande. Y aparte porque allí dentro de todo, si uno compara Francia con España, en España, a pesar de todas sus limitaciones, está todo más diversificado por la razón de las autonomías, está más diversificado. Y en la Argentina, si bien está muy concentrado desde el punto de vista de las industrias culturales, yo creo que se avecina un periodo en el que la vida cultural va a estar mucho más diversificada. ¿Por qué? Porque se han creado muchas infraestructuras maravillosas, como es el caso del Centro del Conocimiento, como es el caso del Bicentenario en Santiago, la Casa de las Culturas en Resistencia, en fin, hay una cantidad infinita de infraestructuras nuevas, de espacios nuevos para la cultura en el país, que van a requerir seguramente más formación, más equipos, más gente, pero después van a tener la posibilidad de fortalecer las realidades regionales y locales, en otro sistema que no sea el radial con la capital. Me parece que en ese sentido sí va a ser más interesante, ¿no? Y más rico seguramente. Bueno, esto era de lo que les quería hablar en términos generales del Plan Estratégico de Cultura. Para la próxima vez van a tener las fichas estas, vamos a dividir los grupos y vamos a empezar a trabajar. Porque cada trabajo de estos en realidad implica toda una reflexión sobre lo que antes hemos ido viendo, ¿no es cierto? No es simplemente el hacer un catastro geológico, sino es una interpretación. Todo requiere una heurística, una interpretación. Cada vez que se toman estas decisiones de búsqueda de información, tiene que ser analizada en el contexto correspondiente, porque si no, tampoco sirve. Si juntar datos no le sirve a nadie. Esto tiene que ser todo interpretativo, y estos datos son los que nos van a alimentar, ¿no?, el proyecto del plan operacional para el año que viene, en el cual sí vamos a fijar objetivos y vamos a decir, bueno, lo que se quiere conseguir es esto, cuáles son los elementos necesarios y las acciones y los recursos para poder conseguir esos objetivos. Bueno, ahora antes de que se retire les vamos a hacer un pequeño agrupamiento en 4 grupos, si es posible, como para tener una conversación antes de que se vayan, porque lo que queremos de ahora en adelante, creo que la reunión que ya tuvieron, si bien no tuvo una gran convocatoria de asistencia a la cursada, ¿no?, lo que nosotros queremos es que interactuemos más todos, porque seguramente ustedes tienen miles de preguntas, cosas que se les ocurren, temas que hay que trabajar entre todos, y nosotros también necesitamos, más particularmente yo, saber quiénes son cada uno de ustedes, porque
cada uno de ustedes viene acá con competencias particulares y con experiencias diversas. Y cuando hablamos al principio de todo, de que la disciplina esta nueva de la gestión cultural en realidad implica varias disciplinas distintas, hace que esto no se considere un defecto y sea necesario pasar hacer un lecho de procusto y achicar la cabeza y los pies para que entre, y modificar lo que ustedes traen, sino aprovechar justamente las experiencias que todos ustedes tienen. Porque muchos de los gestores culturales, y ese es uno de los temas por los cuales es complicado hacer posgrados de gestión cultural, muchos de los gestores culturales provienen de una praxis, de una práctica en la gestión y en la realización artística y cultural. Muchos, un porcentaje muy alto. Entonces eso es mucho más valioso, a lo mejor, que ser dentista, y porque uno tiene el título de dentista, poder acceder a un posgrado. Porque esa persona necesita un acercamiento conceptual que es un abismo realmente. Y va a estar habilitada porque lo habilitó el título universitario, pero nada más que por eso. Entonces, en ese sentido, creo que es al revés. Nosotros necesitamos aprovechar de todas sus competencias y todos sus saberes para poderlas aplicar al plan y para que ustedes al mismo tiempo practiquen.